de los cambios que hayamos hecho. Entonces, si yo le doy aquí a aceptar, pues ahora mismo, como veis, no me va a aparecer ni el título 4 ni el título 5, es decir, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Realmente, cuando nosotros estamos haciendo esto, lo que ha pasado aquí ha sido que tengo que sacar las características de la tabla de contenidos. Para ello me voy a referencias, me voy a tabla de contenidos, despliego y me voy a esta opción última, penúltima que hay aquí, tabla de contenidos personalizada. ¿Vale? Pinchamos aquí y nos aparece este menú. Bien. En este menú lo que tengo ahora mismo es, fijaos aquí, mostrar niveles. 3. Aquí voy a dar una serie de características a mi tabla de contenidos. Yo ahora mismo le estoy diciendo que me muestre 3 niveles. Por eso solamente me está mostrando el cambio climático, el problema y mega incendio. Como yo he añadido un estilo nivel 4 y nivel 5, pues tendría que aumentar aquí. Mostrar nivel 4, es decir, todos los puntos que yo tenga como característica de estilo 4 y 5. ¿Vale? Y a partir de aquí, ¿veis? Yo puedo ir aumentando esto para mostrar. Bueno, pues entonces, si yo le doy aquí a aceptar, me va a preguntar reemplazar esta tabla de contenido, le digo aceptar, y a partir de aquí ya tengo los siguientes niveles, la solución y qué está haciendo Greenpeace, que son los dos de 4 y 5 que habíamos añadido. ¿Sí? Sí, ¿Lo veis? Vale. sí. Bien, por lo tanto, lo importante de esto es que cualquier cambio que nosotros vayamos a hacer en nuestro documento, lo podemos luego reflejar simplemente actualizando la tabla. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, en este caso, porque lo más fácil y lo más sencillo es que cuando modificamos un documento, nos venimos aquí, que es lo que hacemos todos cuando tenemos cierta práctica, y le decimos actualizar tabla directamente. Y normalmente no te complicas, le das a actualizar toda la tabla, aceptamos y ya está. Pero si nos ocurre lo que nos acaba de pasar, es precisamente por esto de aquí, ¿vale? Por este punto de mostrar, que eso es importante que lo tengáis, porque aquí muchas veces, pues si no lo conoces, pues bueno, pasas por alto muchas cosas que te vuelves loco, ¿no? Hasta que se puede averiguar. Entonces, realmente este sería mostrar niveles. ¿Qué niveles quiero mostrar yo en mi tabla? Como todo lo estamos referenciando, como decimos, a los estilos de título, es la forma más fácil de establecer el documento, pues bueno, pues aquí lo tendríamos, ¿vale? Vale. Tenemos aquí este menú, bueno, pues vamos a ver qué más cosas podríamos hacer. Bueno, lo voy a cancelar mejor. Vale, imaginaos, por ejemplo, que yo puedo hacer alguna otra modificación, como por ejemplo, pues no sé, vamos a ver, por ejemplo, yo me meto aquí en la página 2, aquí delante de la solución, ahí. Imaginaos que yo quiero ampliar el contenido, ¿vale? Bueno, pues entonces empezaríamos a escribir aquí cualquier cosa, ¿vale? Escribimos. Conocéis lo que es el comando este de run, ¿no? Supongo. Sí. ¿Vale? Imaginaos, voy a meter ahí un texto, es un documento de prueba. Vale, lo que quiero es meter ahí un texto pues para que me modifique un poco lo que es, bueno, los números de página y demás. Entonces, bueno, yo ahí he incluido texto. Entonces, bueno, pues haríamos lo mismo. Es decir, yo, por ejemplo, vuelvo a sacar aquí mi tabla de contenido, me puedo ir directamente aquí, tabla de contenido personalizada, voy a mantener esto de los 5 niveles, ¿vale? Y voy a hacer algún cambio más. He hecho un cambio que es introducir más texto en una página determinada. Y luego vamos a cambiar también, por ejemplo, el carácter de relleno. Carácter de relleno significa las rayitas que yo dibujo aquí. Fijáis, aquí dentro yo puedo desplegar, no pongo ningún carácter de relleno, puedo ponerlo así, esta es la muestra de cómo va a quedar, o puedo poner a lo mejor pues, bueno, los puntitos que estaban, o puedo poner estos guiones un poquito más juntos, o estos otros guiones un poquito más largos, ¿vale? O línea continua, ¿vale? También las opciones que tenemos aquí, pues serían, por ejemplo, mostrar número de página o no mostrarla. Si yo activo o desactivo esto, pues me va a quedar el título un poquillo soso, ¿vale? La tabla continua me va a quedar así, me queda un poquito sosa, pero bueno, esto ya va a gusto un poco de cada persona, ¿no? Pero lo normal sería mostrar el número de página y luego, por ejemplo, el alinear los números de la página a la derecha quiere decir si quiero ponerlos aquí a la derecha. Si le digo que no y quito el check, pues los números me van a quedar ahí pegaditos a lo que es el título, ¿no? Bueno, esto también puede quedar feo, a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, lo podemos probar si queréis para ver cómo queda. Vamos a dejarlo así.
y hemos cambiado pues lo que es esto a, bueno, en este caso si no alineo el número, claro, si no alineo el número no tiene sentido el relleno, ¿vale? Por tanto, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Vamos a poner, por ejemplo, solamente este cambio, ¿eh? Y vamos a aceptar, a ver qué pasa. Siempre me va a preguntar si quiero reemplazarlo, le digo que sí, ¿veis? Y aquí tengo ya mi tabla de contenidos con, bueno, pues la línea continua, ¿vale? Vamos a Vale. cambiar este otro cambio, tabla de contenido personalizada, quitamos aquí esto, para que veáis cómo queda, por ejemplo, aceptar, decimos que sí, quedaría de esta manera. De la misma manera, me va a decir, también puede ser, ¿eh? O sea, podemos poner el cambio climático, el 1, el megaincendios 2, tal, en fin, me pone el número de página y me funciona perfectamente lo del control, ¿vale? Lo único es que no estoy poniendo pues la visualización de las rayitas a modo de índice, ¿vale? Ya digo que esto va un poquito, pues esos gustos de cada uno. Bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Esta parte de aquí dice vista de la página previa de la página web, quiere decir que se usan los hipervínculos en lugar de las páginas, pero si esto no lo tenemos activado, no nos va a funcionar lo que es la parte del control, ¿eh? Si lo quitamos y le damos a aceptar, le digo que sí, que reemplace, me va a dejar todo esto bien, pero veis, al poner el ratón no me aparece aquí la posibilidad de pinchar con el control. ¿Lo veis? Le estoy dando Sí. ahora con control, pero no aparece, con lo cual no me puedo desplazar. Entonces estoy perdiendo la funcionalidad principal y la gracia de lo que es la tabla de contenido. Entonces, bueno, yo casi recomiendo siempre que esto esté aquí marcado, porque es un poquito lo que me diferencia un poquito de lo que es la parte de tabla de contenido a lo que es un índice normal, ¿no? Con lo cual, bueno, esto lo mantendríamos siempre marcado. Y a partir de aquí, bueno, lo que es el formato de estilo personal, pues aquí nos da distintos estilos, ¿no? El estilo clásico, pues aquí tengo una muestra de cómo quedaría el estilo clásico. El estilo elegante, pues que quedaría así, ¿eh? Bueno, esto más o menos ya es ir probando un poco. Sofisticado va a quedar de esta manera. En fin, bueno, tenemos el formal, pues el formal me queda así. Vamos a probar este, por ejemplo, a ver cómo queda. Le damos a aceptar. Le decimos que sí, que reemplacen. Bueno, ¿veis? Pues va a quedar así, ¿eh? Un poquito más, no sé, es un poquito, ya digo, en cuestión de estilos, pues lo que nosotros queramos. ¿Vale? Vamos a sacar esto de tabla de contenidos y vamos a ver ahora más opciones que podemos utilizar aquí, ¿no? Sería, en este botón de opciones, nosotros vamos a disponer de lo que son los estilos. Bueno, esto viene a colación de lo siguiente. Voy a cancelar. Como veis, si observamos la tabla de contenidos, cada uno de los puntos, es decir, de los títulos, aquí tenemos, por ejemplo, la alineación por defecto siempre va a ser la del título 1, título 2, el título 3, el 4 y el 5, con lo cual cada uno siempre va a ir entrando un poquito más a la derecha a modo de lo que son pues eso, las viñetas o las listas de distribución y demás, ¿no? Entonces imaginemos que a lo mejor pues queremos que los niveles estos 4 y 5 estén a la misma altura que otro nivel, que el nivel 2, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues esto lo conseguimos de la siguiente manera. Nos iríamos aquí, sacamos el menú de tabla de contenidos y iríamos a opciones. Dentro de opciones, que era este menú que os empezaba a enseñar antes, pues vamos a tener lo que son los estilos disponibles dentro de este documento y su correlación con el nivel que aparece en la tabla de contenido. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos ahora mismo el estilo de título 1, ¿vale? Que es uno de los estilos que yo tengo puesto en el documento. El nivel de la tabla de contenido es el 1. Los puntos del estilo 2, el nivel de la tabla de contenido es el 2, que es lo que hemos visto ahora, que está un poquito mal metido. Y así sucesivamente. El 3 el 3 y el 4 el 4. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaos que yo el 4 y el 5 quiero que estén alineados con el 3. Bueno, pues lo que haría sería, pongo aquí un 3 y pongo aquí un 3. ¿Vale? Ahora lo que estoy haciendo es cambiar la relación entre el estilo disponible dentro del documento y su correspondiente relación en la tabla de contenido de cómo yo lo quiero visualizar. De tal manera que si yo ahora le doy a aceptar aquí, y aceptamos aquí también, nos vuelve a preguntar reemplazar esta tabla de contenido, le decimos que sí. Vale,
Entonces veis que ahora el 4 y el 5, la solución y qué está haciendo Greenpeace, lo tenemos al mismo nivel que el 3, que era mega incendios. ¿Vale? Sí. ¿Lo veis? ¿Sí? Ujú. Bien, entonces con eso simplemente esto es una forma de, bueno, de que veáis las cositas que podemos hacer, porque podemos personalizar nuestra tabla de contenidos hasta este punto de decir, bueno, pues yo no quiero que esté todo aquí como dependiente, ¿no? Como si fuera una viñeta, una lista numerada y demás, sino que lo que queremos es alinearlo todo a la parte pues a uno de los niveles. Entonces lo haríamos de esta manera también. ¿Eh? Bien, más cositas que podemos sacar con las tablas de contenidos, bueno, pues sería, volvemos aquí a tabla de contenido, y en este caso lo que vamos a hacer es irnos a la opción de, eh, eh, vale, no, de modificar. Para ello lo que tengo que hacer es no sacar el menú, tengo que seleccionar uno de ellos, es decir, me tengo que situar en uno de ellos, por ejemplo, en este, me voy a situar aquí en la solución. Me sitúo aquí en la solución y saco tabla de contenidos. No, a ver, perdonad un segundito. Tengo que seleccionar, me parece. Vale, es que os quiero enseñar porque se puede modificar, pero mm, mm, no me permite modificar aquí este botón. Algo estoy haciendo mal. Yo creo que es la solución. A ver, me voy a ir por la tabla de contenidos para que me voy a la solución y aquí en la solución selecciono, le doy tabla de contenidos. Pues no, es que me tiene que activar esto, ¿vale? Porque lo que quería hacer era simplemente explicaros que en el botón este de modificar podemos también cambiar y lo que es disponer de, pues de una modificación diferente de cada uno, o sea, para personalizar un poquito más lo que es la tabla de contenidos, podríamos seleccionarlo y poner, imaginaos, ponerla, por ejemplo, en cursiva, ¿no? O en negrita, ¿vale? Entonces, poner solamente uno de ellos, uno de esos niveles, ponerlos en cursiva, ponerlos en negrita o cambiarle el color o cualquier otra cosa, es decir, dentro de lo que es la propia tabla de contenidos. Pero ahora mismo no recuerdo, disculpar, cómo tendría que hacer esto, ¿vale? Lo miro y si acaso el próximo día lo comento. ¿Vale? Vale. Esto sería simplemente por rizar un poquito más el rizo, para que vierais lo que aparece aquí en este botón de modificar, que son modificaciones para poder cambiar y personalizar un poquito más lo que es dentro de lo que es la propia tabla de contenidos, pues que cada uno tenga una opción. Evidentemente, los cambios que yo tenga aquí, es decir, si yo tengo aquí puesto esto, eh, cualquier opción que yo ponga dentro de, o cualquier cambio que yo haga, por ejemplo, imaginaos que aquí voy a cambiar, no sé, esta línea de la temperatura, ¿no? Pues si yo selecciono aquí la temperatura y le doy un estilo 2, por ejemplo, a partir de aquí, pues eso ya me actualiza la tabla, actualizar toda la tabla y ya me va a poner aquí la temperatura dentro del estilo 2, ¿vale? Eso sí. Pero aún así ya dentro de esto sí que quería modificar un poquito más lo que es particularizar un poquito cada una de ellas, ¿eh? Para hacerla distinta. Pero bueno, no sé ahora mismo dónde se hace eso. Bien, la tabla de contenidos, como digo, pues más o menos, no sé si tenéis alguna dudita o algo que queráis que no hayáis entendido bien, no lo he explicado correctamente. En principio, bueno, solamente me quedaría explicaros que para eliminar la tabla de contenidos, pues simplemente es, bueno, aquí si os fijáis, si me sitúo en ella, siempre hemos dado aquí para actualizar y si me sitúo aquí, puedo cambiar el estilo también si yo quisiera, ¿vale? Podríamos cambiar el estilo. Esto es lo mismo que si me voy aquí al menú. Y ya por último, pues eso, para quitar la tabla de contenidos, iríamos aquí al botón principal del menú de referencias, de la ficha de referencias, y daríamos aquí quitar tabla de contenido. Si hacemos así, la eliminamos por completo, ¿vale? Vale. Es decir, hasta aquí la hemos eliminado y ya pues ya no tenemos tabla. Bien, le voy a dar a deshacer para que nos quede ahí. Y bueno, pues ahora lo que os voy a explicar es otra cosa que está relacionada un poquito con esto, y que al igual que podemos insertar una tabla de contenidos que, como digo, nos viene muy bien en el caso de que sean documentos extensos, en los cuales nosotros podamos
buscar, localizar, a partir de aquí, pues con control y demás. Podemos hacerlo también con otros elementos de nuestro documento. Véase, por ejemplo, pues las imágenes o gráficos o tablas que hayamos insertado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo crearíamos una tabla de lo que se llama tabla de ilustraciones, ¿vale? Es ¿Sí? el equivalente de tabla de contenidos, pero en ilustraciones. A ver, Imaginemos. Sí, no, dime. no, perdón, te he cortado, Rafa. Es tabla de ilustración. Tabla de ilustración, sí. Es como hacer lo mismo, pero para imágenes. Para imágenes, exactamente. Ah, ¿Vale? vale, vale. Entonces, imaginaos que yo tengo en este documento, ¿vale? Tengo, pues bueno, como veis, voy a ir avanzando para que lo veáis. Tengo aquí algunas imágenes salpicadas, ¿no? En lo que es distintas páginas. Bueno, tengo aquí esta, por ejemplo, ¿vale? Que estoy en la página 1 de 7. Sigo avanzando en la página 2. Pues aquí no tengo ninguna. Aquí en esta otra página tampoco. Bueno, aquí tengo otra, ¿vale? Esta de aquí. Bueno, tengo unas cuantas por aquí repartidas, ¿vale? Pero bueno, a ver cómo construimos una página, una tabla de ilustraciones que me va a permitir ir directamente a la ilustración, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Valdría, Rafa, para gráficos también? dime, ¿Para gráficos vale también? para gráficos vale también, sí. Vale. Yo tengo insertado un gráfico o tengo insertado una tabla. No Ujú, sé si lo habéis visto ya en el curso de Word, pero al insertar una tabla, un gráfico, es como si insertamos un objeto. Es un objeto insertado en el documento Word, ¿no? ujú. Entonces, al tratarse la imagen también. La imagen, si ya habéis visto en sección de imágenes, si yo hago clic en esta imagen, la estoy activando ya, por lo tanto, se me está habilitando lo que es ya la ficha de formato de imagen, ¿vale? Que la tengo ahí. Y en ese sentido, pues todo lo que yo pueda ver en la ficha de formato de imagen, pues son las características, ¿vale? Entonces, para crear una tabla de contenidos, una tabla de ilustraciones, lo que hacemos es que primero tenemos que etiquetar lo que es cada una de las imágenes. Entonces, vamos a hacerlo pasito a paso. Me voy a la primera imagen, que es esta. Le hago un clic y la tengo ya activa, ¿vale? A partir de aquí me voy a referencias, a la ficha de referencias, que es donde estoy. Y espera un segundito que me molesta esto. A ver si puedo. A ver, ahora. Vale, creo que ahora. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Ujú, sí. Vale. Tengo activa la imagen y me voy aquí a referencias. Dentro de referencias, hemos estado trabajando en este grupo de comandos de tabla de contenido. Bueno, pues ahora nos vamos a la derecha del todo y nos vamos aquí a títulos. No, perdón, nos vamos aquí sí, a títulos. ¿Vale? Aquí a títulos. ¿Y veis aquí este botón habilitado que pone insertar título? Ujú, sí. Vale, pues le damos ahí, insertar título, y se me abre este pequeño cuadro de diálogo. Bien, fijaos que ya en este cuadro de diálogo yo ya tengo título ilustración 1. Él ya me está numerando ilustración 1. ¿A qué obedece esto? Obedece a que hay varios tipos, en esta opción, hay varios tipos de lo que llamamos rótulo. ¿Veis aquí abajo que pone opciones rótulos? Por defecto está anunciando la ilustración, pero yo puedo asociarlo, digamos, a una tabla o a una ecuación, ¿vale? También a gráficos y a otras cosas, ¿vale? Entonces, los rótulos, digamos que son como elementos que yo voy a dar de alta y le digo, bueno, pues ahora quiero hacer una tabla de contenidos apuntando a una tabla. O puedo hacer una tabla, perdón, de contenidos, de ilustraciones, apuntando a una tabla o apuntando a una ilustración, es decir, a una imagen, etcétera, ¿no? Entonces, veréis cómo se hace esto. Esto sería, aquí me dice que es ilustración 1, perfecto, yo dejo ahí ese nombre, porque tiene que tener una referencia. Y a partir de aquí la voy a nombrar. Por ejemplo, pongo guión, espacio, y voy a poner, no sé, pues lo primero que se me ocurra. Voy a poner, por ejemplo, eh, sequía, no sé, sequía del terreno. ¿Vale? Estamos hablando de cambio climático, pues bueno, pongo ahí sequía del terreno para poner una etiqueta a esta ilustración. Pongo sequía del terreno, lo asocio al rótulo de ilustración y aquí selecciono dónde lo quiero poner. Si lo quiero poner debajo de la selección, es decir, de la imagen o encima de la imagen. ¿Lo veis ahí? Sí. Debajo o encima de la imagen. Bueno, pues vamos a ponerlo debajo, por ejemplo, y ya está. Y le doy a aceptar. Bien. Si os fijáis, aquí debajo me acaba de escribir pues, un cuadro de texto,
donde pone ilustración 1, sequía del terreno, que es lo que yo acabo de poner. ¿Sí? Seguimos avanzando el documento. La siguiente imagen que yo me encuentre, pues me paro en ella y digo, a ver, esta, la selecciono. Vuelvo a la ficha referencias, vuelvo aquí a insertar un título y veis que ya me pone ilustración 2. Luego él ya ha identificado que esa es la segunda ilustración. Bueno, pues hago lo mismo. Pongo guión y aquí pongo, no sé, comparativa al año 2030. Es mejor no ver la imagen, ¿vale? Le damos, lo ponemos también debajo, asociado al rótulo ilustración y le damos a aceptar. Decía que es mejor no ver la imagen porque, vamos, te deprimes mucho más, porque fíjate, Sí, fíjate la comparativa, ¿no? ya ves. Es horrible esta foto, no sé. Bien, seguimos. Sigo avanzando en mi documento y la siguiente imagen, pues es esta, ¿vale? La selecciono y hacemos la misma maniobra. Vamos aquí, insertar título, ilustración 3. Aquí vamos a poner, por ejemplo, pues yo qué sé, acu- acu- acuíferos, ¿no? Por ejemplo, acuíferos. Ya está. Y lo mismo, a ilustración y debajo. Vale. Bien, pues vamos a dejarlo así ya. Ya tenemos tres. Ya tenemos tres ilustraciones etiquetadas pues con un título, ¿vale? Que es lo que hemos hecho en esta ficha. Referencias, grupo de comandos de título. Bien, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sencillamente lo que tengo que hacer es, me sitúo en una zona del documento donde yo quiera poner mi tabla de ilustraciones y la vamos a insertar. Entonces, me voy a poner aquí debajo de la tabla de contenidos, abro un poquito de espacio, ¿vale? Con intro, y ahí, por ejemplo, lo normal es ponerlo ahí, claro, encima, porque al ser, estamos hablando de índices y todo esto, pues bueno, no vamos a poner en medio del documento, la página 320, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a poner la primera. Y aquí veis que como ya tengo unas cuantas ilustraciones que he hecho esta maniobra de insertar el título, ya me ha habilitado el botón insertar tabla de ilustraciones, que antes no lo tenía. Entonces ahora aquí le doy insertar tabla de ilustraciones y me aparece este menú, que es muy parecido al otro menú que veíamos, que veis que tengo aquí la opción ya cerrada, ¿vale? De tabla de contenido. Vale, es el mismo menú, pero ahora estamos en tabla de ilustraciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer algo muy parecido a lo que estábamos haciendo con los contenidos. Podemos mostrar el número de página o no mostrarla. ¿Veis? Esta sería la vista previa de cómo nos va a quedar cuando lo insertemos, de tal manera que, bueno, podemos mostrarlo o no. Si no lo mostramos, pues no tiene mucha gracia, pero bueno, podríamos no mostrarlo. Luego, alinear los números de la página a la derecha, pues lo mismo que hemos visto antes. Vamos a dejarlo activo y podemos cambiar también los caracteres de relleno. ¿Vale? En este caso, pues vamos a ponerle las rayitas. Y bueno, ya está. Esto hemos dicho que sí para que nos funcione lo del control. Luego esto tiene que estar. Y luego aquí, bueno, pues distintos formatos y demás. Vamos a dejarlo así de momento a ver qué pasa. Bien, le damos a aceptar y veis que nos inserta una tabla de contenidos que a diferencia de la tabla, perdón, una tabla de ilustraciones, que a diferencia de la tabla de contenidos, bueno, pues no me ha puesto aquí el título y demás. Yo aquí podría poner en esa línea, esa es una línea fuera de la tabla, ¿vale? La tabla sería esta. Hago un clic aquí y veis que se me activa toda. Pues yo podría poner aquí, yo qué sé. Eso es una línea normal, ¿eh? Voy a poner aquí contenido o resumen de imágenes, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Resumen de imágenes del documento, ¿no? Vale, lo dejamos así. Yo puedo poner aquí un pequeño titulito a mano y insertar mi tabla. De tal manera que, por ejemplo, si quiero ir a la ilustración 2, pues como veis, al dejar el ratón también hago clic en, me voy a comparativa año 20, año 30 y hago clic y me manda aquí, a la zona donde está, se me activa, pero me manda a la zona del documento donde está la ilustración esta 2018-2030. Era la ilustración 2. ¿Vale? Sí. Si vuelvo a la zona de arriba del documento, pues vamos a ir, por ejemplo, a acuíferos, control, acuíferos. Y me voy a acuíferos. Claro, esto es un ejemplo que tengo poquitas páginas, pero imaginaos que vosotras tenéis en la cabeza en un documento la página 527, sabéis que hay una imagen porque en esa página habláis del capítulo tal que te interesa muchísimo enseñar esa imagen a quien sea, o te interesa a ti misma volver a esa imagen. Bueno, pues es bastante útil
manera que vamos a los contenidos de a la zona de los contenidos, pues podemos ir a la zona de las imágenes, ¿vale? Entonces, como veis, pues bueno, esto sería una tabla de imágenes, una tabla de ilustraciones que se llama, y que se hace también desde la ficha referencias. En lugar de a la izquierda nos vamos para contenido, nos vamos a la derecha, vamos insertando los títulos a cada imagen y a partir de ahí ya es simplemente insertar tabla de ilustraciones y ya está. También esta tabla le podemos dar botón derecho para actualizar campos, ¿vale? En este caso es distinta a esta. Cuando yo pincho esta tabla, veis que me sale aquí la etiqueta arriba. Bueno, pues aquí no sale la etiqueta arriba. Aquí simplemente es con botón derecho actualizar campos y también es lo mismo. Yo puedo actualizar tabla de ilustraciones, pero solamente los números de página, por si hubiera cambiado alguna imagen de página, o actualizar toda la tabla. Lo recomendable sería siempre que hagáis esto, es actualizar toda la tabla, porque a veces vais haciendo distintas modificaciones, tanto esta como la de arriba, ¿no? Como la de contenidos. Distintas modificaciones en el documento y a lo mejor no os acordáis si has cambiado aquí una página o has cambiado algo o has insertado texto. Entonces, bueno, normalmente yo siempre recomiendo darle aquí, actualizar toda la tabla y ya está. Y te actualizará tanto el número de páginas como nuevas líneas que hayas metido aquí, ¿vale? Eso es lo que yo recomiendo. Y bueno, pues a partir de aquí no hay mucho más en cuanto a las tablas de contenido, ¿eh? Para borrar la tabla de contenido, simplemente seleccionamos, como no tenemos lo que es la opción, como aquí, de tabla de contenidos, quitar tabla, ¿vale? Que es la misma opción que tenemos aquí en este desplegable, ¿vale? Quitar tabla de contenido. Si entramos por aquí, por la propia tabla, simplemente lo que hacemos es seleccionar la tabla y darle suprimir. Es decir, seleccionamos estas líneas y le damos suprimir, ¿vale? Y con eso ya borramos la tabla de contenidos, ¿vale? Vale. Deshacer para que nos quede ahí. Bien, ¿alguna preguntilla de momento hasta aquí? No, bien. Más o menos visto, sí. Sí. Bien, entonces, bueno, pues esto es lo que yo os quería contar en cuanto a tablas de contenidos y tablas de ilustraciones. Hay una opción que os voy a contar también que sería si nosotros, para que comprendáis un poco lo que es la diferencia entre lo que hemos dicho al principio, ¿no? Entre tabla de contenidos o un índice, también podemos crear un índice entendiendo como un índice una secuencia de términos. Bueno, lo que entendemos nosotros por un índice normal es lo que os decía antes al principio. Word no lo interpreta así. O sea, Word no interpreta esto como un índice, sino que lo interpreta, lo llama tabla de contenidos, pero para nosotros en el mundo humano, pues para mí esto es un índice, ¿no? Y ya está. Pero bueno, para que veáis un poquito la diferencia, si yo quiero ahora crear un índice, pues el índice se crea de distinta manera aquí con Word. Entonces, sería de la siguiente forma, fijaos. Haciendo tabla de contenidos, dicho sea por delante que para mí no tiene sentido crear un índice, pero bueno, lo vamos a hacer para que lo veáis cómo se haría, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea un índice con esto, con Word? Bueno, pues imaginaos, yo tengo, lo primero sería seleccionar aquellas palabras que van a formar parte, o aquellas frases, o aquel grupo de palabras que van a formar parte de mi índice. Entonces, yo empiezo a recorrer mi documento y digo, bueno, pues por ejemplo, cambio climático. Pues yo selecciono aquí. Entonces, si selecciono aquí, lo puedo seleccionar en cualquier lado, ¿eh? Digo, bueno, pues cambio climático. Aquí, cambio climático. Y lo que hago es que sigo la ficha referencias, pero me voy un poquito más a la derecha de títulos, que era para la tabla de ilustraciones. Me voy aquí a índice. ¿Lo veis aquí a la derecha? Vale, entonces lo que hago es que selecciono estas palabras y le doy a marcar entrada. Le doy marcar entrada. Entonces, me aparece este menú donde me dice la entrada del índice es cambio climático. Vale, lo hemos encontrado, bueno, en la página actual y tal. Bueno, voy a obviar el resto de cuestiones, ¿no? Y lo que hago es que le doy marcar. Marcar. Y fijaos lo que ha pasado aquí arriba. Me ha puesto aquí entre corchetes, ¿lo veis ahí arriba? Entre llaves. Me ha vuelto a repetir, me ha puesto aquí un símbolo XE, cambio climático. Me ha activado los caracteres ocultos. ¿Veis que me ha activado los caracteres ocultos? Que por eso estoy viendo aquí los símbolos del párrafo, inserción de párrafo y demás, ¿no? Sí. El documento, las tabulaciones y demás. Entonces, bueno, me activa los caracteres ocultos y me inserta esto. Bueno, bien, pues ahí le pone como una marquita a él. Y le damos marcar. Ay, perdón, no, le damos marcar, no voy a deshacer que ya le he dado. Vale. Y le damos cerrar.
¿vale? Cerrar. ¿Veis? El documento ya lo tengo ahí marcado. Sigo avanzando y digo, bueno, el cambio climático va a ser un primer punto. ¿Otro punto cuál va a ser? Pues, por ejemplo, yo qué sé, la temperatura. Pues aquí veo la palabra la temperatura. Y le digo, marcar entrada. La temperatura, marcar. Y me lo marca. Cerrar. Sigo avanzando. Y digo, yo qué sé, por ejemplo, perspectiva ambiental. Perspectiva ambiental. Vale, pues perspectiva ambiental. No sé, me lo estoy inventando, ¿vale? No tiene sentido. Para que veáis cómo se hace. Marcar entrada. Pues perspectiva ambiental, marcar. Me pone aquí el simbolito arriba, lo veis entre las llaves y cerrar. Y Sí. así sucesivamente. Sigo avanzando, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, yo qué sé, me voy a la página esta, el sector energético. Venga, pues aquí, el sector energético. Marcar entrada. Marcar entrada del sector energético y marcar. Y cerrar. Vale, pues ya tengo hechos 4 o 5 términos que van a conformar mi índice. Entonces ya lo último que tengo que hacer ya es insertar el índice. Es decir, me sitúo, antes de darle aquí al botón insertar índice, que ya lo veis aquí, me sitúo en aquella zona del documento donde yo quiero insertar el índice. En lugar de hacerlo en la primera página, pues vamos a hacerlo en la última, por ejemplo. ¿Vale? Entonces me voy al final del documento, me voy al final del documento, al final del documento, aquí. Vale. Ahí, en esa última hoja. Voy a desactivar los caracteres ocultos, por lo tanto me voy a inicio, desactivo aquí la semicorchea esta, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí es donde voy a insertar mi índice. Vuelvo a la ficha referencias y le doy insertar índice. Y a partir de aquí me aparece este otro menú donde, bueno, pues puedo determinar, esto es un ejemplo de la vista preliminar, ¿ves? Me dice, pues bueno, Aristóteles, tal, me dice un poco cómo se va a ver. Bueno, aquí hay un montón de ejemplos. Simplemente lo que yo marcaría sería, ¿cuántas columnas quiero que se componga? Vamos a ponerle una columna, en español, lógicamente. Alinear números de página, pues si quiero poner número de página, ¿vale? El estilo de los caracteres de relleno, como siempre, y ya está, ¿vale? Y le decimos aceptar. Y veis, a partir de aquí ya tengo un índice con, con los términos que yo he elegido, cambio climático, el sector energético, la temperatura y perspectiva ambiental. ¿Vale? Aquí el orden este, como veis, esto no es una tabla ni es nada, porque yo, por ejemplo, si entro aquí no tengo el control. Yo estoy pulsando el control, pero no tengo el control, no tengo nada. Es decir, esto simplemente es una relación de palabras sobre términos que yo he ido eligiendo, las he ido marcando y luego las he insertado en un índice, tranquilamente. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues conociendo ahora las tablas de contenido me sirve para poco. ¿Por qué? Porque la tabla de contenido es algo mucho más completo. Es algo que yo tengo una referencia, que con control me dirijo a esa zona del documento donde empieza ese tema y a partir de ahí ya pues, puedo navegar por mi documento perfectamente estructurado. El índice, pues sí, me sirve pues, para tener una relación si yo quiero ponerla, pero bueno, si tengo 4 páginas, pues vale, pero si tengo a modo de resumen, pero si tengo 500, pues no me sirve de mucho. ¿Veis un poco la diferencia? Sí, una cosa, Rafa, una pregunta. Sí. ¿Eh? Para tú, me imagino, ¿no? Para crear tú una tabla de contenidos, Sí, necesitas que, como hemos visto al principio, que cada uno de los títulos, o sea, que cada uno de los títulos, por decirlo así, sí, esté dentro de los estilos, o sea, que tenga un estilo para que lo sí, identifique, ¿no? exacto. Sí, es la forma más fácil de hacerlo. Es decir, cuando nosotros estructuramos no sé si os lo contaría Juanjo o demás, ¿no? Cuando nosotros estructuramos un documento, a no ser, no sé, si tú eres escritora o tienes que, o da igual, ¿no? Lo que seas. Si tienes que hacer un documento técnico, pues un documento técnico normalmente siempre va a tener un título, va a tener un primer punto, luego Ujú. dentro de ese punto, pues a lo mejor voy a tener otro punto, ¿vale? Sí, Etcétera, etcétera. Entonces, esta estructura se consigue muy bien con lo que es la aplicación de estilos. estilo. Entonces, el aplicar estilos a cada uno de los puntos es la forma más fácil que me permite a mí luego crear la tabla de contenidos. ¿Por qué? Porque ya le estoy dando una estructura fija. Le estoy dando, también lo podríamos hacer desde la parte de, si yo creo el documento de forma de esquema, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si me voy a Vista, y sabéis que en Vista
nosotros podemos ver distintas opciones, no sé si esto lo habéis llegado a ver, podemos ver distintas opciones del documento. La forma en la cual estamos trabajando en el documento siempre es en la vista de diseño de impresión, es decir, la vista normal, ¿no? Por decirlo así. Luego tenemos distintas vistas. ¿Esto lo habéis llegado a ver o no? ¿No? Yo creo que no, pero como yo empecé el pelín más tarde, no sé si María Ángel lo llegaron a ver o no. No, no, no. No, vale. Simplemente esto seguramente pues lo veréis, supongo que con Juanjo y demás. Pero bueno, lo que os quería decir es que la forma de establecer la tabla de contenidos con los estilos en cada uno de los puntos estos lo podemos hacer porque es la forma más rápida. También lo podríamos hacer por la vista esquema. La vista esquema nos va a mostrar el documento en una forma de esquema, es decir, así. Si yo hago ahí un clic, Sí, sí. lo va a mostrar de esta manera. Sí, sí, sí. Entonces, claro, si os fijáis, aquí me va a aparecer el cambio climático porque ya tengo puesto un estilo, entonces me lo pone como un esquema. Luego el contenido, ¿veis? Aquí, por ejemplo, igual. Esto ya tengo. Luego el contenido que cuelga de aquí, esto pertenece a esto. Esta es otra forma de ver el documento, ¿eh? Es otra forma de ver el documento. Pero imaginad que yo creo el documento de cero. Entonces, si yo creo el documento de cero y lo hago a través de la vista de esquema, pues también es una forma de tabular, por decirlo así, lo que es la parte del documento, de estructurarlo. Pero yo recomiendo, y lo mejor siempre es que cuando vamos a hacer, porque lógicamente cuando hacemos un documento en lo cual tenemos distintas zonas, ¿no? Tenemos aquí un punto, tenemos otro punto, esto no va a ser un papagayo, no va a ser un cuento. Y si fuera un libro, yo siempre voy a tener un capítulo 1, voy a tener un capítulo 2, ¿no? Es decir, de alguna manera un documento, a no ser que sea, yo que sé, una carta de amor o una carta que no tenga cuentos, que va todo seguido, o sea, que no tenga puntos, pues no esté estructurada. Pero si hablamos de un documento más o menos que tenga su título, su subtítulo o distintos puntos, la mejor forma de hacerlo es aplicar aquí los estilos Y luego, para que luego nos coja bien la tabla de contenidos. vale. ¿Vale? Eso es lo mejor. Perdonar, que me ha sonado un teléfono, disculpa. Sí, nada, nada. Ah, vale. Nada. Vale, más cositas que tengáis. ¿Alguna preguntita más o algo? ¿Habéis visto un poquito la diferencia entre poner una tabla de contenido o poner simplemente un índice, ¿no? El índice que hemos puesto aquí abajo, bueno, pues que realmente no nos va a aportar mucho más, ¿eh? Yo creo que la tabla de contenido sí que nos aporta más cosas, ¿eh? Sí. Y ya digo, es bastante sencillo y luego a la hora de eliminarla, si no quiero eliminarla, porque siempre vas a tener aquí este botón, ¿no? Tienes actualizar, si no te quieres ir aquí a la ficha de referencia, pues lo tienes aquí de inmediato. Cualquier modificación que vosotras hagáis, pues como siempre, actualizar toda la tabla, punto, ya está. Lo tienes rápido. Cualquier modificación que hagáis por aquí dentro del documento. ¿Que cambiáis de página? Pues ya se actualiza solo, ¿vale? No nos tenemos que preocupar de eso, ¿eh? Vale. Si cambiamos cualquier cosa de lo que son los puntos, por ejemplo, si yo aquí este primer punto lo selecciono, aunque le tenga puesto un estilo 1, ¿vale? Como le tengo, pero yo qué sé, si yo le quiero poner aquí negrita, por ejemplo, pues me va a cambiar a negrita, ¿vale? Es decir, que siempre voy a tener aquí cualquier cosilla, me lo cambiará. Entonces, no sé, yo en principio, si no tenéis más dudas, hasta aquí os puedo contar. Vale. Vale, No vale, sé, vale. ¿alguna dudita, alguna cosita, alguna pregunta o algo? ¿No? No, no. Esto es que ya nos pongamos a trabajar y lo veamos. Claro, hacer alguna práctica porque, no sé, cogeros si queréis cualquier documento vosotras que tengáis ya del curso o cualquier documento que os hagáis, os ponéis simplemente, pues bueno, algunos puntitos, poneros bastantes para que lo podáis jugar con ello, ¿eh? Poneros aquí distintos estilos y demás en 4, 5, 6, 8 puntos, le aplicáis distintos estilos de aquí. Aquí tenemos estilos, bueno, pues a lo mejor hasta 7 o más, incluso podemos crear uno nuevo, nuestro, y vais jugando un poquito con las características que hemos visto de la tabla de contenidos. Grandes páginas, en fin. Y luego si practicáis un poquito las ilustraciones, por curiosidad, también lo podéis hacer si queréis, como hemos visto con imágenes, insertaros alguna tabla, que con tablas también funciona, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, pues yo creo que lo dejaríamos aquí, ¿vale? Vale. El jueves en principio estaría yo, a no ser que ya Juanjo esté en condiciones y ya pues dirá la clase, ¿vale? Pero bueno, en principio seguiría yo seguramente esta semana, ¿vale? Pero sería el Perdón, miércoles. el jueves no, el miércoles quiero decir, sí. Sí. El Oye, miércoles.
bueno, a María Ángeles no le toca, pero porque yo sí tengo Excel, y entonces yo no sé si este lo va, como está así malito Juanjo, no sé si Ah, lo harás tú o lo da. seguramente lo dará Iván, yo creo, ¿eh? Vale, Sí, pero vamos, uno de los dos lo dará. Lo dará Iván, o a lo mejor lo da Néstor, no lo hemos, vamos, yo no lo sé ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, seguro que vale, lo tienen en cuenta ya, ¿eh? vale, perfecto. Entonces, va contigo, o quien sea para el miércoles, lo mismo esperamos, ¿no? Exactamente, muy bien. Perfecto, oye, pues nada, encantado de conoceros y muchas Igualmente, gracias por Rafa. contarme. No, no, al contrario, no, no. Espero que os haya servido, ¿vale? La verdad es que sí, es bastante útil. Joder, ojalá hubiese sabido yo esto antes, cuando hacía mis trabajos en la universidad y demás. Sí, ¿verdad? Claro, claro. Sí, Se gana mucho tiempo, ¿eh? Practicarlo un poquito, mucho. practicarlo, como digo, con unas cuantas páginas y demás, Mm. y veréis cómo es bastante útil, ¿eh? Sobre todo en estas versiones que ya han puesto la tabla de contenidos extra, que antes era un poquito diferente en versiones anteriores. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias, Rafa. Bueno, Venga, cuidaros, hasta el cuidaros, miércoles. ¿eh? También, pues, Sí, adiós. igualmente, Noelia, a cuidarse. Venga, un besito, que se dé bien todo. Gracias. Gracias, Adiós. igual. Chao, hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós, Rafa. Hasta luego. ¿Le tenemos la opción?